Estamos en Canal Mitad del Mundo, nuestro programa de línea equinoccial. Y esta mañana vamos a tratar un tema de mucha importancia, que son las neurodivergencias. Justamente como un especialista en esa materia, porque el doctor Alex Hernández es psicoterapeuta gestáltico, esa maestría la obtuvo en México. También es una maestría en terapia de tercera generación en la Universidad de Chile y actualmente justamente está haciendo un diploma sobre neurodivergencias en Argentina. Le doy un saludo cordial, Alex. Gracias por venir a mi canal. Gracias, doctor, gracias por invitarme y especialmente gustoso porque cada vez que se abran más oportunidades de diálogo, más oportunidades de aprendizaje, siempre va a ser un placer porque en realidad los profesionales estamos para eso, para compartir lo que a diario vivimos. Y sobre todo para que nuestra población se eduque y no cometa errores, colabore para que sea un diagnóstico temprano en medicina, en psicología, en todas las ramas médicas. Todo es el diagnóstico temprano. Empecemos puntualizando qué son las neurodivergencias. Doctor, actualmente hagamos un contexto de las neurodivergencias. Existe la normalidad que ya prácticamente no existe en nuestro funcionamiento diario. Las neurodivergencias son alteraciones de comportamiento biológicas o de diversos tipos en las cuales nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos están aconteciendo en su diario vivir. Hablamos de las neurodivergencias más conocidas como autismo, como TDAH, como déficit de atención, como hiperactividad, pero existen muchas más, como por ejemplo existen personas que de pronto dicen yo no puedo bailar bien, ¿ya? Tengo dos pies izquierdos. O personas que al salir de casa se piensan mucho si colocaron, no colocaron el seguro de la puerta. Personas que tienen que estar muy al pendiente de la limpieza de su hogar. Es decir, que existe una gran rama de las neurodivergencias que son alteraciones funcionales del aparato del sistema nervioso central que se llevan a cabo en la vida cotidiana. Son alteraciones que quitan nuestra paz, son alteraciones que quitan posiblemente el ritmo cotidiano de vida. Porque esto ya es desde los años 90, una australiana es Judy Singer. Uh -huh. Ella acuñó este término de neurodiversidad. Sí, las neurodivergencias hablamos de un mundo completamente muy amplio, en la cual a partir de los años 80 ya empezaron a tener estudios relacionados que eran muy escasos, muy alternos, muy difíciles de diagnosticar, que más bien con el tiempo se fueron realizando estudios complementarios para determinar su incidencia. Hablábamos que en los años 80, donde empezó toda esta corriente, hablábamos de 1 cada 10.000 casos. Era muy baja la incidencia. Luego en los 90 aumentó, hablábamos de 20 cada 10.000 casos, pero actualmente, doctor, en el año 2025-2026, estamos hablando de 9 de cada 20. Es alto. Es muy alto. Pero claro, entonces está muy claro, porque usted y yo somos neurodiversos. Ante una situación, usted interpreta de acuerdo a su cultura, a sus conocimientos, y yo igual interpreto de acuerdo. Pero ya neurodivergencias es como este paraguas que abarca, inclusive puede entrar Down también, Sí, TDAH, ¿no es entra el cierto? Down, entra el TDAH, entra todas las patologías relacionadas con el sistema nervioso central y su normal funcionamiento. Pensamos que necesariamente tiene que ser una especie de enfermedad. Posiblemente el síndrome de Down es muy visible, ¿no? Por el contexto fisiológico. Pero también existen personas que aparentan tener una normalidad, pero que no pueden concentrarse. Personas que de pronto quieran realizar alguna actividad motriz que no pueden hacerlo. Un simple hecho, los neurodivergentes casi muy poco pueden atarse los cordones de los zapatos y piensan que son inútiles y ahí viene la gran controversia de qué es normalidad entre comillas y qué es neurodivergencia. Cuando cosas muy simples, muy cotidianas no las pueden realizar. Ejemplo, también la sociabilización. Yo no tengo la capacidad de ir a decir al señor de la vecina de la tienda de la esquina, deme una cebolla, deme un pan.
porque siento miedo al rechazo y empiezan las manifestaciones de ansiedad, como pueden ser sudoraciones de las manos, estrés marcado, como pueden ser la presencia de tics, y en realidad esto marca una conducta neurodivergente. Pero entonces ahí englobaríamos como diciendo, todos somos neurodivergentes. En realidad, cuando afecta mucho, cuando yo puedo ser tímido y no puedo ser socialmente, ¿no es cierto? Pero ya cuando tengo un estrés, que me generó un estrés, mi cortisol se disparó porque tengo que hablar en una entrevista de trabajo, ahí ya me consideraría neurodivergente. No dentro de lo normal. Puede ser muy común que de pronto tenga un temor por, qué sé yo, cruzar una avenida muy transitada, pero el neurodivergente no la cruza, se lo regresa. Entonces, no enfrenta, y si no enfrenta, para poder enfrentar una situación de cruzar una avenida, va a entrar en estrés, va a entrar en pánico, va a entrar posiblemente en vértigo, va a entrar posiblemente en mareos, posiblemente va a entrar en náusea. Es decir, que es una lucha del yo contra yo. Yo mismo me defiendo de mí mismo. Hay una parte que me dice cruza y otra parte que me dice no cruces. Y lo más fácil es no hacerlo. Entonces, determinar una patología neurodivergente tiene que ser un estudio muy amplio, no necesariamente tiene que ser una situación antojadiza, ni mucho menos, pero sí tiene que ser muy bien valorada, porque a veces pensamos y creemos la inutilidad de las personas. Yo creo que con aprendizaje todos somos capaces de realizar alguna actividad, pero el marco que entraña esta neurodivergencia es el no poder hacerlo innatamente. Porque de lo que se ve, hay países como Argentina, como México, que ya están haciendo justamente diplomados en neurodivergencias. En su consulta, porque usted es una persona que está aquí en poco. Su fundación, ¿cuáles son las más comunes? Tenemos una población en aumento en TEA, el trastorno del espectro autista. Tenemos una considerable población en aumento. Nosotros tratábamos, al menos por decirle, en febrero de 2025, tratábamos unos 5 casos, hoy estamos tratando 30. Entonces, sucede que el trastorno del espectro autista ha aumentado considerablemente por la situación de los embarazos mal llevados, por la situación de infertilidad que estamos viviendo actualmente y lamentablemente ese enemigo silencioso que no lo podemos quitar, que todos estamos padeciendo de estrés. Ese es el enemigo silencioso que lo conocemos, que está en casa, pero que no nos atrevemos a mandarlo sacando porque no se puede. Este cortisol que genera el estrés, el cortisol que hace que se me suba la presión, tenga resistencia a la insulina y tiene repercusiones Es el enemigo cerebrales. público número uno en la población mundial de 20 a 45 años. Y hay un momento en que niños o adolescentes se dan cuenta de esa neurodivergencia. Sí, sí, como por ejemplo, eh, tomo un caso de una estudiante universitaria que tuve en consulta la semana anterior en la que decía, ¿por qué no puedo estar tranquila en la universidad? ¿Por qué siempre tengo que andar pensando que van a robar mi carro? ¿Y por qué siempre tengo que pensar que puse mal el seguro del carro? Entonces, mientras el profesor estudia arquitectura, está dando su clase, ella está pensando, ¿y si me roban el carro? Puse bien el seguro, y ahora que mirar mis papás, se convierte en un estrés total. La Entonces, paranoia. exacto, y caemos en esos cuadros también un poco psicóticos, paranoicos, de persecución y todo lo demás, pero ella sabe que lo hizo bien. Entonces tiene que cumplir una especie de rituales, una especie también de posiblemente actividades que se llaman rutinas, en la que ella tiene que necesariamente ir a ver su auto. Y lo mismo puede pasar con el ama de casa, que pasa mucho tiempo estresada y pensando si apagó o no apagó la estufa, si prendió o no prendió, si dejó conectada la plancha. Es decir, que eso ya va generando un estrés, porque antes posiblemente cogía y decía, no, ya lo apagué, lo apagué. Hoy también entramos en personas que cogen su teléfono celular y le toman una foto para estar seguros de que lo hicieron. Es decir, que estamos cayendo en ese sistema de acoso de lo que yo mismo estoy haciendo. Entonces, esa persecución, esa lucha de contrarios conmigo mismo, es lo que me convierte posiblemente en neurodivergente, porque también es lo genético y también lo adquirido.
Ya. porque también puede ser bajo presión. Aquellas personas que trabajan, ejemplo, doctor, en una emergencia de un hospital, podrían desarrollar una neurodivergencia por, primero, sobreestímulo de trabajo, un trabajo demasiado exigente, luego haber pasado por una etapa de burnout, que es quemarse, y luego caer en esas ya complejidades neurodivergentes que posiblemente digan, no, ya no quiero trabajar, y la gente se sienta tan quemada que no pueda realizar un procedimiento correcto. Ejemplo, un médico el médico que tiene 10 consultas diarias, yo no quisiera ser el 10º, porque siento que ya va a estar como muy agotado y muy cansado para poder tener la objetividad de que pueda recibir un tratamiento, un diagnóstico o una consulta adecuada. Entonces, sí es importante tener en cuenta los factores de riesgo, Siempre, ¿cierto? siempre. Factores de riesgo, primero como enemigo público número uno, el estrés, que ese es el desencadenante de todo. El cortisol tenemos que tomarlo como nuestro enemigo, que tiene que convivir con nosotros toda la vida. El segundo, la obesidad, el sedentarismo. El sedentarismo también tiene mucho que ver. La inadecuada alimentación, la inadecuada oxigenación de nuestro organismo, la respiración inadecuada, la deshidratación, porque a veces pensamos, ay, no si tomo agua, pero estoy deshidratado. Entonces, todo eso genera un cansancio mental, doctor, que imaginémonos que ponemos todo esto que le he citado bajo también, ¿no? Posiblemente estoy pensando mucho en cómo pagar la cuota del banco, estoy pensando mucho en cómo, hasta en qué cocinar hoy día, también genera mucho estrés. Todo eso tenemos que irlo relacionando y tenemos que irlo solucionando de a poco. Es decir, que tenemos que también aprender a manejar rutinas favorables. Es decir, hoy día no puedo solucionarlo todo, pero tengo muchas cosas que hacer y se van acumulando. Es decir, hoy día tenía que hacer el cambio de aceite del auto, pero no lo voy a hacer porque no alcancé. Y sucede que se olvidó. Y eso también es otro de los síntomas que vienen acompañados de las neurodivergencias. El procrastinar y el olvidar. Ya. Porque si no lo hice hoy, lo voy a hacer mañana, lo voy a hacer mañana. Y sucede que olvidó, no voluntariamente, porque tiene una sobrecarga emocional muy fuerte y olvidó cambiar el aceite que su auto se cambió y genera más complicaciones porque algo que era rutinario se convirtió en un daño. Entonces ya se complicó mucho más allá del simple hecho de realizar esa actividad porque no disponía de tiempo. El tiempo también es un enemigo. Indiquemos a nuestros televidentes procrastinar. Siempre, Procrastinar es dejar para mañana lo que puede hacer hoy. exacto. Es, por ejemplo, Aplazar las aplazar, cosas pero sin una razón racional. justificables. Por ejemplo, yo hoy día tengo que ir a pagar el agua, el servicio básico de agua. Y sucede que tengo el dinero, me daría un salto de unos 10, 15 minutos, podría hacerlo, pero lo veo no tan importante. Lo voy a pagar mañana. Y lo voy a pagar mañana. Ay, de verdad tenía que pagar el agua. Y no, y lo sucede que no lo hizo. Y sucede que genera malestar porque le cortaron el agua. Entonces, Claro. procrastinar significa dejar para mañana lo que tranquilamente sí puede hacerse hoy. Posiblemente por, ay, no me quiero cambiar, o no quiero salir, o me da pereza, ¿sí? O también los niños hoy, los estudiantes hacen también este fenómeno cuando tienen que entregar, por decirlo, hoy es martes, y tienen que entregar el deber el otro martes. Entonces el miércoles no lo hago, el jueves tampoco, La noche anterior. la noche anterior y sucede que lo hace el apuro y mal. Ujú. Entonces, eso es procrastinar. Ya, Uh-huh. entendido. Pero siempre en psicología, en medicina, en todas las ramas médicas, es importante el diagnóstico temprano. Sí, Qué bueno sería cuando los padres son observadores, ¿cierto?, de los hijos y también enseñar a hablar con ellos que estos efectos de neurodivergencias se debe consultar para hacer un diagnóstico temprano. sí, la exclusividad o la ayuda a un tiempo oportuno eh, reduce el margen de frustraciones. Ejemplo, vamos a ir desde el más superior, trastorno del espectro autista número 4, que es el más alto. El papá va a estar esperando que su hijo entre en normalidad a los 2, a los 3, a los 4 años, y sucede que ese niño posiblemente esté recibiendo una dieta de arroz y pan. Cuando ese niño es neurodivergente para el gluten,
y no puede consumir harinas procesadas, como tampoco puede consumir alimentos de mar porque tiene mercurio. El autismo está considerado como la presencia de metales pesados en el cerebro. Entonces, Claro. en vez de ayudarle, estaríamos generando más complicaciones. ¿Y cómo sé eso? ¿Cómo sé qué darle de comer a mi hijo? ¿No es cierto? Primero el diagnóstico. El diagnóstico se presenta y le decimos qué hacer con este paciente, qué no hacer con este paciente. Y a veces hay cosas que simplemente pensamos que lo estamos haciendo bien porque por tradición lo hacían, pero sé que le estaba complicando mucho. Tuve un paciente que tiene mucha tos frecuente y los médicos y el neumólogo le han dicho que es su condición de tos. Entonces, el paciente habla, el paciente escribe, el paciente es aparentemente normal, pero tenía una condición de tos y sucede que el gluten del jarabe le hacía mal. ¿Y por qué no fue determinado? Porque no fue realizado un estudio a profundidad en la cual se determine que él tenía resistencia al gluten, por ejemplo. Y eso originó una neurodivergencia porque cada mes faltaba a la escuela y no podía realizar, mientras sus otros compañeros ya sumaban dos cifras, él estaba recién aprendiendo a hacerlo una. Entonces la frustración y luego generó en bullying escolar, donde le decían que era el inútil, era el tonto, y comía por ansiedad. Y generó un sobrepeso tan solo porque no estaba bien sanado. Entonces, un diagnóstico oportuno, necesariamente de algo que se sale fuera de la normalidad. No es común que un niño tenga trastornos respiratorios siempre. Tendríamos que pensar en la neurodivergencia también ahí, porque hay cuadros clínicos que posiblemente dicen, es alérgico a, pero sucede que no encuentro una razón y muchas veces dejamos de lado y me parece que hoy más que nunca se le está poniendo especial atención a la salud mental, doctor. Hoy más que nunca, la salud mental es muy oportuna casi para todo. Deberíamos tener al menos, yo suelo ser muy explícito que cuando vamos al baño bajamos el agua, en nuestra mente también tenemos que hacerlo eso. Porque si hay pensamientos invasivos, pensamientos basura que no necesariamente debo tenerlos. ¿Y dónde se puede hacer eso? En terapia, en deporte, en recreación, en respiración, en hidratación. Es decir, que, doctor, estamos viviendo mal. Y eso nos está haciendo a nosotros más propensos a más padecimientos. Por eso es que los padres de familia tienen que estar bien informados de que, como usted dice, los metales pesados, el mercurio. Madre que está embarazada no debe ingerir atún, por ejemplo, tiene mucho mercurio. Ujú. Nace el bebé, no debe ingerir atún hasta cuando él esté de 6 años. Sí, más que todo, pues, casi la mayoría de productos enlatados, llevar una alimentación saludable. He visto también que muchas madres también tienen un apuro en quitar la leche materna, que eso Destetes, es un crimen, la verdad, no, ¿no? no sé, la Organización Mundial de Salud establece que mínimo tiene que ser 1 año. Mínimo un año, si Claro. puede pasarse un poquito, pásase, no hay inconveniente. Pero, por ejemplo, el atún, y si vamos a comprar ya es evidentemente necesario, no compremos en lata, compremos en un frasco plástico, que también tiene complicación, pero es menos dañino. Sí, Y si usted compra en el supermercado y hay una pequeña avería en esa lata, no la compre. No claro. la compre porque no es buena. De la misma manera, en mujeres en embarazo, tiene que ser un preembarazo. Necesariamente una preparación con ácido fólico, una preparación con vitamina D, una preparación con vitamina E, para que su producto, su embarazo, sea llevado con mucha paz, sobre todo, ¿no? Pero estamos teniendo embarazos muy cansados, eh, muy agotadores. Yo particularmente pienso que el embarazo de mi hijo fue muy cansado. A mi hijo lo tuve en fertilización in vitro y fue muy estresante. No pude Preocupación, disfrutarlo, qué no pude, o preocupación. sea, la primera preocupación era si funciona. Primero, conseguir el dinero, que no era Claro. barato. Segundo, que dé resultado. Tercero, que se logre sembrar. Cuarto, que no se pierda. Quinto, que nazca. Y luego, o sea, ¿cuándo disfruté del embarazo? Entonces, no hay ese gozo de poder
qué sé yo, conversar con tu bebé en la panza, de cantarle, en fin, muchas cosas. Entonces estamos recibiendo que una mamita embarazada, ejemplo, que atienda solo al cliente, tuvo un mal cliente hoy día, llegó, le reclamó todo eso, ¿quién está ahí? O sea, yo estoy atento como feto, atento como embrión, atento como producto, atento como posible bebé. Entonces, todo eso va afectando el atún, los enlatados, muchas conservas, hay colorantes como el amarillo, como el rojo, que por la Organización Mundial de la Salud están netamente prohibidos, pero que lamentablemente siguen estando en el mercado. No dormir cuando tanque el carro por el plomo, revisar que nuestro auto esté en buen estado y que no emane gases tóxicos, o sea, en fin, hay un sinnúmero de cosas que tengo que hacer para llevar un buen embarazo. Yo he visto algunos pacientes suyos que con mucho acierto y mucha experticia usted recomienda los omega 3 Sí, especialmente, porque el omega 3 es antioxidante y protector de las neuronas. tenemos una muy buena fuente de sanidad también, o sea, tenemos el problema, pero también tenemos la sanación, y la sanación es muy básica. El omega 3, por ejemplo, es uno de los mejores que nos ayudan a nosotros, son los mejores elementos que nos ayudan, por ejemplo, cuando tenemos pacientes no verbales, cuando tenemos pacientes emocionalmente muy activos. Estamos en el omega 3, hoy se está ya focalizando, antes colocábamos el complejo B en su rama, ¿no? O sea, en su conjunto. Hoy nos estamos dando cuenta que únicamente el B12 podría ayudar a personas a controlar la ansiedad. Únicamente el B12. Los demás B podrán ser útiles para otro tipo Ujú. de situaciones, pero el B12, por ejemplo, tengo un niño no verbal que no habla, pues suministraré B12 como omega 3. Pero estos dos no pueden ser juntos si no utilizo vitamina C. La vitamina C es un activante. Entonces, no sirve de nada suministrar, si no hago deporte, porque todo se le va a ir en la orina. Es decir, que si no aplico omega 3, si no aplico deporte, no estoy haciendo nada. Si es que aplico deporte y no aplico omega 3, no estoy haciendo nada. Es decir, que al menos en este caso los antioxidantes, hoy tenemos ya, doctor, la presencia, al menos en nuestra ciudad, está la presencia ya de los arándanos. Es genial la presencia Antioxidantes, de los arándanos. Tenemos el banano que potasio. está presente allí y tenemos posiblemente más diversidad en frutas, esas frutas que se oxidan pronto, esas consumamos, ¿verdad? Porque esas son las que nos ayudan a nosotros, se oxidan pronto porque son antioxidantes, imagínense, y el nunca despreciado aguacate, es, Uf, es de la fruta de las más más valiosa. fuertes, tiene una concentración de omega, pero genial. Y ese aceite que produce es un aceite muy, muy sano, un aceite muy vivo. Entonces sucede que en nuestro plato mucho carbohidrato, proteína, y el aguacate le ponemos, pero una laminita. No, al revés, en vez de mucho carbohidrato, pongámosle más aguacate, obviamente es más caro, pero es más sano. Entonces vamos alejando un poquito los carbohidratos, a excepción de deportistas que ellos sí lo necesitan por la energía, pero vamos haciéndolo también una alimentación más correcta con nosotros mismos. Y debemos cuidar sobre todo la microbiota, el segundo cerebro le llaman Uh algunas -huh. personas, eh, donde se elaboran muchas sustancias neurotransmisores y también está la fuente de la inmunidad. Sí, es un término relativamente nuevo. Apareció a partir de 15 años atrás la microbiota, porque antes se consideraba que nuestro órgano existencial y como CPU central era nuestro cerebro, pero en realidad el cerebro procesa lo que la microbiota le envía. ¿Ya? Es decir, nuestro estómago está considerado hoy como la unidad central de proceso, porque es lo que nos alimentamos, lo que consumimos, el cerebro procesa. Ejemplo, el doctor, consumir frutos secos es muy bueno, Maravilloso, muy claro. bueno, pero sé que dice, mejor me compro una salchipapa porque los frutos secos son más caros. Entonces sucede que vamos alejando un poquito de nuestras vidas, un poquito del alcohol y vamos incentivando el consumo adecuado de muchas cosas. Ahora, tampoco es bueno quitar todo, ¿no? Quitar todo. Yo creo que racionalmente tenemos que aprender a coexistir con todo.
Alex, ¿qué recomendaciones daría usted a los padres de familia? Porque ahí puede haber un neurodivergente, un niño con esas conductas que hemos estado hablando. Tomar mucho en cuenta, doctor, no mirar por encima del hombro las necesidades educativas o problemas de aprendizaje o conductas que tengan nuestros hijos. Hoy es muy importante que tomemos en cuenta todas nuestras formas de comportamiento, no frustrarlos. Es decir, que tenemos que tener la capacidad de que mi hijo sea bueno o sea malo para algo. Evitar los estereotipos, evitar que es que tu sobrina de 3 años hace lo mismo que tú. Evitar también estas comparaciones, evitar que hagamos y nos sometamos a cuadros de estrés, es decir, que hagamos una prevención desde el hogar, en un adecuado crecimiento. Doctor, niños felices son adultos sanos, pero hoy en día estamos olvidándonos de esa ecuación. Nuestros niños están creciendo con una pantalla, nuestros niños están creciendo con una televisión, nuestros niños están creciendo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas en guarderías con personas ajenas y nosotros no estamos dando ese parámetro de cariño, ese parámetro de amor que también es fundamental. El cortisol se lo baja con un beso en la frente, el cortisol se lo baja con un abrazo, el cortisol se lo baja acariciando una mascota. Pero sé que estamos muy, muy cansados en esto y no lo estamos haciendo. Estamos dejando de lado nuestra familia. Estamos dejándonos vencer por el mundo. Estamos dejándonos vencer por posiblemente la tecnología que vino para aliviarnos, nos está complicando un poco más. Y sobre todo, para quienes están interesados en neurodivergencias, pues hay estos diplomados, estas maestrías que usted las sigue. Y deberíamos, yo considero, doctor, independientemente de todo, que educadores deben conocer neurodivergencias, personal de salud debe conocer neurodivergencias, pero sobre todo, doctor, nuestros políticos deben conocer no solo discapacidades, porque posiblemente la neurodivergencia, como así puede caer en plena discapacidad, como no puede caer en plena discapacidad. Pero, por ejemplo, en la construcción de parques, en la construcción de centros recreativos, hay niños que no son inclusivos. Hay niños que se tapan los oídos por el ruido que provocan, pero no pensamos en ellos, no pensamos porque, eh, por decirlo algo, no, el 31 de fin de año, la pirotecnia es muy agresiva y la gente se preocupa mucho por los perritos, pero también hay neurodivergentes que no toleran. Entonces, en ese sentido, también pensar en incluir a nuestros políticos, que sí, está bien, necesitamos un andén para silla de ruedas, que está bien, necesitamos también un columpio para discapacidad. He visto uno en la ciudad de Ibarra, uno para silla de ruedas. No he visto más. He visto también que necesitamos más espacios donde los niños puedan texturizar, porque en casa es imposible que podamos tener un espacio de estos, ¿no? Y sobre todo, doctor, en que las terapias no sean tan costosas. Eso es una condición de que el papá podrá tener la necesidad, el entusiasmo de recuperar a su hijo, pero si no hay el recurso económico, entonces nuestros políticos deberían tener ejemplo. En la ciudad de Ibarra, el primer centro neurodivergente del país, o sea, sería genial y que no implican muchas cosas, no implican solo estimulaciones neurosensoriales nada más. ¿Y cuáles son las neurosensoriales? Una palabra muy bonita, pero son órganos de los sentidos nada más. Explotar nuestros sentidos, explotar nuestro tacto, explotar nuestra piel, explotar nuestro oído, nuestra vista, nuestro gusto. Un lugar donde no necesariamente tengan que sentirse mal, sino sentirse incluidos, donde los neurodivergentes trabajamos mucho con agua, hidroterapia, el agua les fascina a los neurodivergentes porque es una especie de calma, de paz. Realizar, se me ocurre a mí, por ejemplo, en el Parque Ciudad Blanca se habían las piletas de agua, que no las prenden. Es decir, que hay muchas cosas que podríamos hacer como sociedad. Yo quiero agradecerle, Alex, por su excelente eh, explicación de las neurodivergencias. ¿Dónde está su fundación Psicofound? Que sobre todo me gusta esta fundación porque es a precios cómodos. Sí, nosotros lo más importante es que rescatamos familias, porque no solo es el paciente, sino también la familia. Estamos ubicados en el sector de Los Ceibos, en la Río Liti y Río Cenepa, ya tenemos nuestro propio local.
Seguimos con precios, no hemos subido precios, más bien nos hemos mantenido las 8 sesiones de terapia por $70, que sale a 9 y algo, en relación a 15, $25 de otros lugares. Psicofund le da aparte un trabajo personalizado, trabajamos con un solo paciente en terapia, no trabajamos con 5, con 10, no, uno por terapia. Su horario es de 30 a 25 minutos exclusivamente y el papá o el familiar entra con el paciente para que él también aprenda a desarrollar capacidades, porque siempre mandamos actividades en casa. Muchas gracias, Alex, por venir Es un a gusto. Canal Mitad del Mundo de nuestro programa Línea Equinoccial. A ustedes, muchas gracias. Nos verán en el próximo programa.